Para el video de hoy vamos a retomar el problema de el video anterior, del video número 5, pero vamos a agregar una nueva capa. Igual que en el problema del video anterior, la temperatura interior será de 296 kelvins y la temperatura exterior de 263.15. Como pueden ver, ahora hay 4 capas. La cuarta capa es la que añadimos, que tiene una conductividad térmica de 0.087 watts sobre metro Kelvin. Su variación de la posición es de 0.2 centímetros. Y aquí tenemos una nueva temperatura, que es la temperatura 4, que también la vamos a obtener. Y vamos a utilizar nuestra ecuación de la ley de Fourier para obtener la cuarta ecuación de esta cuarta capa. Entonces nuestro objetivo sigue siendo el mismo que el del video anterior: obtener el flux y obtener las temperaturas. Como ya habíamos visto, estas son nuestras primeras 3 ecuaciones, en donde podemos ver la variación de la temperatura de la capa 1, de la 2 y de la 3. Ahora vamos a obtener la de la 4, ya que vamos a utilizar esa ecuación para completar nuestra variación de la temperatura de la pared, porque bueno, nosotros ya tenemos estas 3 ecuaciones. Ahora nada más nos faltaría la última capa, la variación de la temperatura en la cuarta capa. Entonces vamos a recordar que la variación de la temperatura de la pared va a ser la suma de todas las variaciones de temperatura. Bien, entonces vamos a obtener nuestra variación de temperatura 4. Y para eso sustituimos los valores de la capa 4 en nuestra fórmula de la ley de Fourier. Aquí, como podemos observar, ya tenemos la conductividad térmica, la variación de temperatura, que es de temperatura 5 menos temperatura 4. Nosotros lo pusimos como la variación de la temperatura de la capa 4 y la variación de la distancia, 0.062 metros. Ahora, si despejamos, ya obtenemos esta ecuación. Y ahora vamos a transcribir todas nuestras variaciones de temperatura para poder obtener nuestro flux. Así es como nos queda la sustitución de las variaciones de temperatura de todas las capas, de las 4 capas. Entonces vamos a factorizar nuestro flux y vamos a sumar lo que resta y obtenemos lo siguiente: nuestro flux factorizado por menos 5.66 metros cuadrados por Kelvin sobre watt, lo que lo vamos a pasar dividiendo, por lo que nos queda de esta forma. Y lo que tenemos que hacer es encontrar la variación de la temperatura de la pared, que en el problema decía que eran nuestra temperatura final 263.15 y nuestra temperatura inicial 296, y eso nos da menos 32.85. La temperatura final menos la inicial, como en el ejercicio pasado del problema 5 de los videos que están en la lista de fenómenos de transporte. Y bueno, este resultado nos da 5.80 watts sobre metro cuadrado. Bien, entonces ya tenemos nuestro flux. Ahora lo único que nos falta es obtener nuestras temperaturas 2, 3 y 4. Y para obtener nuestra temperatura 2, tomamos la ecuación 1 y despejamos para la temperatura 2 y sustituimos el flux. Vamos a tomar nuestra ecuación 1 para obtener la temperatura 2. Primero vamos a sustituir nuestro flux, que son 5.80 watts sobre metro cuadrado. Y lo único que tenemos que hacer es despejar nuestra temperatura 2. Y el resultado de ello es igual a 276.67 Kelvin. Y para obtener la temperatura 3, tomé la ecuación 2, que es esta, sustituí el flux
y nuestra temperatura 2 que ya la obtuvimos. Además, para obtenerla tenemos que despejar nuestra temperatura pasando nuestra variación de la posición, multiplicando nuestra conductividad térmica, dividiendo, y nuestra temperatura 2 sumando, y obtenemos que la temperatura 3 es 274.57 Kelvin. Entonces aplicamos el mismo procedimiento para nuestra temperatura 4, tomamos la ecuación 3, sustituimos los valores que ya tenemos como el flux y la temperatura 3 y despejamos nuestra temperatura 4 y obtenemos que es 268.32 Kelvin. Gracias.